Querido hermano, querido oyente, muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Y bueno, esperamos que el tema que nos corresponde hoy, que es el número 3, pueda ser de gran bendición para cada uno de ustedes. El título de hoy es Cursos de Estudios. ¿Qué es lo que deben de aprender nuestros hijos? Porque venimos hablando principios de la educación en el hogar adventista. Así que vamos a ver unas citas que van a ser muy importantes y que nos van a poder ayudar en el tema de la educación de nuestros hijos. Así que espero que estos temas sean de gran bendición y si les gusta puedan compartir con otros y otros puedan también conocer estas verdades que Dios ha dado a su pueblo. Vamos a tener una palabra de oración y comenzamos con el estudio en esta hora. Amado Dios y bendito Padre Celestial, a ti nuevamente nos presentamos necesitados de tu gracia, de tu espíritu, de tu misericordia, y que nos dé sabiduría para poder discernir y entender y conocimiento de tu palabra. Enséñanos en esta hora, sé tú nuestro maestro, nuestro guía y nuestro profesor en esta hora. Ten misericordia en nosotros y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad y conforme a los principios que tú has establecido para cada hogar de cada hijo tuyo, donde quiera que estén. Todo esto te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, después de haber tenido esta palabra de oración, nuevamente los cursos de estudio que deben de tener nuestros hijos, el Señor ha dado luz y ha dicho cómo debería ser. Si bien es cierto, la educación debe ser equilibrada, ¿cierto? Debemos de ser cuidadosos en la hora de la educación de los hijos, porque a veces quizás algunos hemos caído o han caído en el extremo de pensar de que no hay necesidad de estudiar mucho, de que aprendan algunas cosas. Digamos, algunos que ya están en el campo piensan que solamente convivir en el campo está y dar machete y asadón y hacer el culto en la mañana y culto en la noche y bueno. Pero si bien es cierto, no quiero desacreditar tampoco el trabajo de la agricultura porque es una parte fundamental del programa educativo establecido por el cielo. También es indispensable que la parte intelectual y espiritual se fortalezcan en una manera también equilibrada, que todo sea equitativamente. Entonces no puedo prescindir yo de ciertas cosas pensando que todo está mal. Estamos hablando, recordemos, en el tema de educación. Hay cosas que se pueden utilizar, hay cosas, herramientas que yo puedo tener o dárselas a mis hijos o a mis hijos para que ellos puedan tener una educación equilibrada. Así que bueno, vamos entonces a dar inicio con esta sección en esta hora. El título es el estudio número 3, cursos de estudio. Iniciamos con el versículo que está en Proverbios capítulo 1, versículo 2 al 4, que nos dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. No olvidemos que el verdadero desarrollo de la verdadera educación, ¿cierto? Dice, si no entendemos esto de la verdadera educación, no tendremos parte en el reino de los cielos. Pero la verdadera educación debe capacitar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos y a nosotros mismos para que nosotros podamos, uno, llegar a ser misioneros, porque ese es el plan, básicamente, prepararnos para la vida eterna y preparar un carácter para estar en el cielo con el Señor. Entonces, la verdadera educación nos debe preparar, ¿para qué? Para que seamos prudentes, para vivir en justicia, en juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. A veces cuando tenemos pruebas, una persona se puede determinar en la forma en que asume o en que puede afrontar esa situación. Uno de ellos, el caso extraordinario, fue el caso de Daniel. ¿Se acuerdan que Daniel estando en Babilonia estaba solito prácticamente, expuesto a perder la vida? Daniel mantuvo sus principios, no le importó en que iba de pronto a morir,
sino que él permaneció firme y fiel a su propósito y a sus convicciones. Eso es lo que debe hacer la verdadera educación en nuestros hijos. Por eso leímos esta cita de Proverbios 1 del 2 al 4. Bien, hay un autor que es Alonso Jones, muy conocido del mensaje de 1888, un hombre, un erudito, un escritor muy profundo, de unas ideas extraordinarias cuando leemos. Hay un libro que él escribió titulado La Biblia en la educación, se lo recomiendo, pueden buscarlo, está en línea, búsquenlo y si lo pueden leer sería muy interesante porque es bastante bueno, me encantó este libro. Pero voy a leerle solamente un pedacito de un capítulo donde él dice Alonso Jones, todo lo que no sea cristiano no es apropiado para los cristianos. Una educación cristiana es la única educación que posiblemente sea apropiada para los cristianos. Que la educación cristiana es la única posiblemente sea apropiada para los cristianos, no cualquier educación. En la educación cristiana, el libro del cristiano debe ser preeminente, o sea, la Biblia es el libro del cristianismo. Hermanos, toda educación debe basarse en los fundamentos bíblicos. Para nosotros presentarle a los hijos cualquier otra enseñanza aparte, primero tiene que ocupar y reinar la Biblia como base y como principios de moral, de ética y también de cómo comportarse y de cómo asumir la vida. Ahora, los puntos que vamos a analizar brevemente, habían bastantes citas, pero yo solamente traje algunas, prácticamente una por cada punto, porque si no sería muy extenso estos videos y subirlos, pues siempre demora. Así que voy a tratar de ser más, sintetizar todo esto, dar alguna opinión en la experiencia que he podido tener y bueno, que ustedes también pues puedan analizarlo, ¿cierto? Y quizás ustedes allá en sus casas o donde estén viendo estos temas, ustedes también puedan agregar algo más a lo que ya se ha dicho. Bueno, los puntos por analizar son, el primer punto sería cursos en el mundo. ¿Qué dice el Señor con relación a esto? 2. La educación más que un curso de estudio. No olvidemos que si bien es cierto los niños deben de aprender materias seculares, pero la educación va más allá, trasciende de simplemente un periodo de cursos o de materias. 3. Extirpar materias innecesarias. Eso fue lo que hizo Daniel estando en Babilonia, él extirpó materias innecesarias, porque hubieron algunas materias, y ustedes lo pueden corroborar leyendo el libro del pastor Jones, el que les nombré, la Biblia en la educación. Hay un capítulo donde él habla de Daniel, él dice que Daniel sistematizó la educación babilónica, porque él vio, por ejemplo, allá se enseñaba lo que era la astrología. Muchos sabemos que la astrología es antibíblica, la misma Biblia habla del horóscopo, que no hemos de consultar ni adivinos, ni hechiceros, ni magos, ni agoreros. Los agoreros son los que miran los tiempos, los meses, ni los que contemplan las lunas, ni las estrellas, que no hemos de estar. Entonces Daniel omitió esa clase de astrología, pero absorbió otras fuentes que sí les iba a proporcionar ayuda en su vida cotidiana. Recuerden que los obreros deben de estar preparados, dice la inspiración, que los obreros, los jóvenes deberían estar preparados por lo menos en cada área, ¿cierto? Por lo menos abarcar varias áreas en la parte manual y puedan enfrentar cualquier situación. El cuarto punto nos dice no pierda tiempo con teorías de la educación popular. Muy importante que hoy en día pues se genera, ¿cierto? La educación que reciben de pronto nuestros hijos en los colegios, en las escuelas o en las universidades, hay teorías que pueden conllevar a crear escepticismo en los jóvenes y eso es lo que necesitamos evitar. Después nos dicen el punto número 5, importantísimo, dice la hermana White, cursos rápidos. A veces tomamos cursos que demoran años y años y aún hay personas que llevan 10 años y todavía siguen estudiando. Entonces no, la hermana White dice que deben de ser cursos rápidos. También por la premura del tiempo y porque el tiempo ustedes saben que es corto y también por la vida de nosotros,
porque no sabemos en qué momento hemos de descender al sepulcro. Entonces necesitamos aprender cursos rápidos y salir a hacer el trabajo, la obra donde nos necesiten. Y el punto número 6, proporcionar alternancia de estudio y del trabajo, o sea, alternarlos, ¿cierto? Tener como un cronograma, tener como fundamento horarios, ¿cierto? Para poder manejar estas situaciones. Bien, sin más rodeo, vamos a empezar con la primera cita. Vamos a dar inicio entonces con el primer punto, que era cursos en el mundo. Dice consejos sobre maestros, padres y alumnos en la página 425. Si de pronto no les da, algunas referencias han sido tomadas del libro del inglés, ¿cierto? O algunas también han sido tomadas de libros o del mismo celular, que a veces varían, pero con alguna palabra que utilizamos o que está en este párrafo, ustedes pueden introducirlo en el celular, en la aplicación del celular, de los libros del Espíritu de Profecía de la biblioteca, y él les va a arrojar la cita donde está. ¿Listo? Ok, él dice, debido a que las palabras de Cristo son despreciadas, oiga, las palabras de Cristo son despreciadas, y que la palabra de Dios recibe un lugar secundario en la educación, eso es lo que pasa, la incredulidad y la iniquidad abundan. ¿Por qué hay incredulidad e iniquidad en el mundo? Iniquidad es pecado, es un pecado, ¿cierto? La incredulidad, pues bueno, que no creemos. Es porque a las palabras de Cristo se ponen en segundo lugar. La Biblia no ocupa el lugar primordial en la educación de muchos institutos. Por eso es importante poder nosotros poner como fundamento la Biblia. Sigue diciendo, cosas de menor importancia ocupan hoy la mente de muchos de los maestros. ¿Qué? Cosas de menor importancia ocupan hoy la mente de muchos de los maestros. Una masa de tradición que contiene simplemente una similitud de verdad es introducida en los cursos de estudio de las escuelas comunes. La fuerza de mucha enseñanza humana se encuentra en las suposiciones, no en la verdad. Hoy en día institutos reconocidos, institutos adventistas, les ha tocado contratar gentes del mundo, gente que no conoce a Dios porque como no tienen muchos profesores, te les toca recurrir a la gente del mundo. Imagínense, llegan, conocí en un lugar un instituto y uno encargado de este instituto era amigo mío, era en una ciudad y él trabajaba allá y él me contaba que había profesores que tenían problemas con alcoholismo, con drogas y fumaban y pues los contrataban, ¿cierto? Pero mire que el Señor dice, estas personas no deberían estar trabajando en estas instituciones, deberían, no por discriminar, sino que cuando vamos a hablar de instituciones necesitamos gente que viva los principios también para que ellos puedan transmitir. Entonces, esos cursos del mundo tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a mirar cuáles son los mejores y poder hacerlos. Y si podemos obviar, si podemos desechar ciertos cursos, es mejor que lo hagamos por el bien de nuestros hijos y por la vida eterna de ellos y de muchas personas más. Punto número 2. Nos decía que la educación más que un curso de estudio. ¿Por qué más? Porque es que la verdadera educación prepara al joven tanto en la parte física, mental y espiritual, no solamente en la parte intelectual. Muchas personas, imagínense ustedes, yo dibujo un muñequito, le hago el cuerpito, los pies y las manos y la cabeza. Pero digamos, cuando la persona recibe demasiada información y no recibe y no hace ejercicio físico, entonces la cabeza se le va a hacer más grande que el cuerpo, ¿cierto? Entonces va a quedar grande la cabeza y el cuerpo pequeñito. O diferente. Eso ocurre generalmente en los que viven en las ciudades, ¿cierto? Porque hay un desarrollo más intelectual, pero físico casi no hay. Pero en el caso a veces del campo ocurre lo contrario. El muñequito esta vez la cabeza es chiquitica, es pequeñita, pero el cuerpo es grandote y es fuerte. Entonces eso también ocurre en la educación a veces en el campo, que la gente no, pues debe machete y asadón, que eso, con eso tienen, pero la parte intelectual se deja a un lado.
Recuerden que el Señor quiere que esto sea armonía, que esto sea armonioso. O sea, tanto la parte física, mental y espiritual tienen que estar toda en simetría. Así dice Lucas 2 de Jesús, dice que él crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Dice que crecía en estatura, ¿cierto? En sabiduría para con Dios y para con los hombres. O sea, él tenía una educación completa. Leamos la cita, dice, hay una educación que es esencialmente mundanal. ¿Hay qué? Una educación que es esencialmente mundanal. Su fin es dar éxito en el mundo, satisfacer la ambición egoísta. Hay una educación que da al mundo. ¿Cuál es? ¿Cuál es el fin de la educación que da al mundo? Es darle éxito a usted en el mundo para satisfacer la ambición egoísta. Muchas personas trabajan. ¿Qué carrera es buena? Ah, pues esta petrolera. ¿Cuánto uso? Ganan 5, 6, 8 millones. Ah, no, esta es la que yo voy a estudiar, ¿cierto? Pero en ningún momento pues se capacita la gente para servir al prójimo. Sigue diciendo, para conseguir esta educación, muchos estudiantes dedican tiempo y dinero y llenan su mente de conocimientos innecesarios. ¿Qué se gasta? Tiempo y dinero, y la salud, yo le agregaría. Y dice que llenan su mente con conocimientos innecesarios. No hay necesidad de aprender algunas cosas que enseñan en esos cursos, porque a veces ni los utilizamos. El mundo los tiene por sabios. ¿Cómo los tiene por el mundo? Por sabios. Hoy en día la gente le pregunta a ¿usted tiene título? No, no tengo. Ah, no, no, no sirve. Y puede ser una persona que esté calificada para desempeñar esa labor, pero no lo contratan si no tiene un cartón. Qué tristeza. Repito la cita. El mundo los tiene por sabios, pero no tienen a Dios en sus pensamientos. Comen del árbol del conocimiento mundanal, que nutre y fortalece el orgullo. En su corazón se vuelven desobedientes y se apartan de Dios y se colocan de parte del enemigo los dones a ellos confiados. Mucha de la educación actual es de este carácter. ¿Cómo es la educación hoy en día? Ahí lo acabamos de ver. De estilo que mundanal, ¿cierto? Que apartan a la gente de Dios, comen del conocimiento mundanal, se nutre ¿qué? Y se fortalece el orgullo. Termina diciendo la cita, el mundo puede considerarla como altamente deseable, pero acrecienta el peligro para el estudiante. La gente apetece este tipo de educación, ¿cierto? Ay, mi hijo es un ingeniero civil. Mi hijo es ¿qué podríamos decir? Bueno, cualquier otra carrera, ¿cierto? Porque nos llenamos y nos llenamos de orgullo al saber que lo hicieron. Pero realmente en la verdadera educación Dios quiere ir más allá de eso. A Dios no le interesan los títulos, a Dios le interesa su corazón, su vida, cómo usted le sirve a Él. Eso es lo que le da valor a la vida y utilidad de un ser humano, la forma en que se da y le sirve a su prójimo. Eso sí tiene valor para el cielo. Punto número 3. Extirpar materias innecesarias. Ya les comenté el caso de Daniel. Daniel dice que sistematizó la educación y temas, por ejemplo, como la astrología, no lo aprendió, pero él sí aprendió, por ejemplo, lo que fueron idiomas. ¿Se acuerda que él dice que aprendió el idioma de los caldeos cuando estaba en Babilonia? Y algo otras materias que se supone que allá se estudiaban, Daniel también las aprendió. Consejo sobre padres, maestros y alumnos de la 429 a la 430 nos dice, hoy los jóvenes dedican años a adquirir una educación que es como paja y hojarasca, que ha de ser consumida en la última gran conflagración. ¿Qué es lo que pasa con jóvenes? ¿Dedican cuántos? Años a adquirir una educación que es como paja, ¿cierto? Que a lo último no va a tener ninguna cosecha, porque Dios cuando venga no va a decir, ¿y usted qué es? Usted es abogado. Ah, sí, señor, yo soy abogado. Ah, bueno, vamos para el cielo. ¿Usted qué es? ¿Usted es médico? Sí. Ah, listo, vamos para el cielo. ¿Y usted qué es? No, señor, yo no, yo un campesino y yo no aprendí ni a leer ni a escribir. Ah, no, no. Corra para acá que usted no va para el cielo. No, hermanos. Si hemos aprendido, si somos
médicos, si somos abogados, si somos ingenieros, si somos enfermeros, bueno, lo que sea, eso es para la honra y la gloria de Dios. Para eso Dios nos permitió. Sigue diciendo la cita. Muchos estudiantes dejan la escuela sin tener la capacidad de recibir la palabra de Dios con la reverencia y el respeto que se le daba antes de entrar. En institutos que se enseñan supuestamente que son bíblicos, muchos jóvenes dicen que no se les enseña Biblia, sino que les metes la otra educación. Pero dice que deben de aprender a ser reverentes y a respetar la palabra de Dios. Su fe se ha eclipsado en el esfuerzo por sobresalir en los diversos estudios. La Biblia no ha sido el tema vital de su educación, sino que libros mancillados de incredulidad y propagadores de teorías malsanas han sido puesta delante de ellos. Todos los asuntos innecesarios debieran desarraigarse de los cursos de estudio. Únicamente han de ponerse delante de los alumnos los estudios que les resulten de verdadero valor. Solamente con estos deben familiarizarse a fin de obtener la vida que se mide con la vida de Dios. Cuando se la incita a considerar los grandes temas de la salvación, la mente se eleva cada vez más alto en la comprensión de estos temas, dejando atrás los asuntos comunes e insignificantes. Entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, ver que si hay algo que no está por la Biblia, que no está comprobado, necesitamos que desecharlo. Hay materias que se pueden estudiar y que me pueden servir a mí para poder servir a mi prójimo, porque esa es la finalidad, que usted se capacite y que usted pueda ser un obrero más eficiente y poder ayudar a otras personas. Entonces, todo asunto innecesario deberíamos que desarraigarlo del curso de estudio, ver algo que le están enseñando, no, esto no, yo no, pero sí ver qué materias pueden aprender, que vamos a ver eso. No pierda tiempo con teorías de la educación popular. No perder tiempo. Vamos a ver qué dice Testimonios para la Iglesia en la página 135. Por lo tanto, no se pierda más tiempo en explayarse en las muchas cosas que no son esenciales y que no guardan ninguna relación con las necesidades presentes del pueblo de Dios. No se pierda más tiempo en enaltecer a los hombres que no conocen la verdad, porque el tiempo está cerca. No hay ahora tiempo para llenar la mente con teorías de lo que comúnmente se llama educación superior, lo que hablamos hace un instante. El tiempo consagrado a aquello que no tiende a modelar el alma a la semejanza de Cristo es tiempo perdido para la eternidad. No podemos permitir esto, por cuanto cada momento rebosa de intereses eternos. Hemos de permitir ahora, cuando la gran obra de juzgar a los vivos está por empezar, que ambiciones no santificadas se posesionan del corazón y nos induzcan a descuidar la educación requerida para hacer frente a las exigencias de este tiempo de peligro. O sea, nos vamos a exponer, hermanos, y vamos a poner a nuestros hijos a que pierdan la vida eterna por descuidar nosotros la verdadera educación que Dios quiere, que es capacitar a nuestros hijos para que honren a Dios, para que vivan sus principios y ayuden a su prójimo. Esa es la verdadera religión, esa es la verdadera educación, quien nos habilita para manejar y tener un buen carácter, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos proyectos, nuevos planes, nuevas metas, nuevos propósitos en el diario vivir. Punto número 5. Cursos rápidos. Mira esta cita tan interesante, está en el maestro instructor. Dice, si es hecha la voluntad del Señor, si es hecha, o sea, porque también no puede ser hecha. Si es hecha la voluntad del Señor, los alumnos no serán incentivados a permanecer en la escuela continuamente durante años. Esta es la concepción del hombre y no es el plan de Dios. Estuve en un lugar, estaba en varios lugares, en algunas instituciones donde se preparan jóvenes.
Pero empecé a notar esta cita, cuando leí esta cita, empecé a notar cómo se estaba cumpliendo, porque algunos de los jóvenes se quedaban ahí años y años y años y no salían de ese lugar. También comparto de que a veces hay, digamos, áreas donde los jóvenes deben de hacer parte y que más que sean jóvenes de experiencia. Por eso a veces se quedan, pero miren, a veces muchos jóvenes se quedan estudiando, estudiando, como dice acá. Y no, hermanos, cuando uno ya aprendió y ya sé algunas cosas, pues yo debo salir y que este mensaje pueda ser como una semilla que vaya a otras regiones, que enseñe, que le diga a la gente cómo hacer una huerta, cómo hacer un buen pan, una buena leche, cómo hacer una ensaladita, una sopa sin carne, bueno, en fin, muchas cosas que podemos hacer, pero no quedarnos en el mismo lugar, siempre hay como un círculo vicioso. O sea, estamos entre los mismos, en la rosca, que eso es lo que generalmente se ve, que ya hay preferencias y no, hay que romper con ese círculo vicioso. Hay que preparar jóvenes así como hacía en la edad de Martín Lutero, como la historia de Colombano, ¿cierto? Uno de los institutos que habían en Malta, en una isla, donde se preparaban los obreros y rápido se sacaban para que salieran a hacer la obra misionera. Tampoco digo que en un mes puede estar preparados, pero tampoco digo que tengan que estudiar 5, 6, 8, 10 años para poder mandarlos a ser misioneros. Los apóstoles estuvieron con el Señor 3 años y medio y no aprendieron prácticamente nada ahí. Lo que aprendieron fue en los últimos momentos y en el diario vivir, porque ahí sí comprendieron la obra del maestro, se entregaron al maestro y los resultados se vieron, pero no habían aprendido. Entonces eso puede ocurrir mucho hoy. Hermanos, que hay personas que están dispuestas a ser misioneros, otros no. Y el Señor a cada uno le ha asignado su parte en esta gran obra de la predicación del Evangelio. Sigue diciendo la cita, el alumno no debe sentir que necesita hacer un curso clásico antes que pueda entrar en el ministerio. Muchas personas dicen esto, que uno no puede trabajar en la obra o no puede ser un ministro hasta que usted no haya estudiado teología 5 años. Es un grave error. Nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos engañando a los otros. Las universidades que hoy en día hacen esto están fracasando, están cometiendo un error garrafal. Dice, un gran número que ha hecho eso, se ha descalificado para el trabajo esencial para que ellos lo hagan. El largo estudio de aquellos libros que no deberían ser libros de estudio incapacita a la juventud para el trabajo a ser hecho en este importante periodo de la historia del mundo. Esos años de estudio cultivan hábitos y métodos que perjudican su utilidad. Ellos tienen que desaprender muchas cosas que los descalificó para ser eficientes en cualquier línea de trabajo a ser hecho para este tiempo. Ok. Entonces dice que muchos jóvenes han perdido porque a veces hay materias, como ya lo dijimos, innecesarias, que no hay necesidad, pero que se les estudia mucha filosofía, ¿cierto? Ustedes saben que la filosofía lleva a la incredulidad. Entonces un ministro lo primero que debe hacer es primero vivir el Evangelio, ¿cierto? Practicarlo, llenarse del conocimiento también de la Biblia y poder salir a transmitir. Si tiene la oportunidad y puede hacer un curso de clásico, en este caso de teología, pues lo puede hacer, pero siempre y cuando manejando que los principios que Dios ha establecido en la línea de la verdadera educación. Entonces no necesitamos llevar un curso de años, no. Simplemente que disponernos y el Señor ya verá qué va a hacer con nosotros. Pero estar dispuestos a aceptar su voluntad, que también es muy importante. Punto número 6, ya vamos a concluir. Dice proporcionar alternancia en el estudio y en el trabajo. Nos dice otra vez el maestro instructor del 31 del 3 de marzo de 1898 nos dice. El estudiante debe colocarse en la escuela, si se puede, por medio de sus propios esfuerzos, pagar su curso como pueda, o sea, que cada uno pague su curso. Él debe estudiar un año y después trabajar por sí mismo
y responder al problema de lo que constituye la verdadera educación. Ojo, existe este sistema educativo y esto es lo que debe implementar todo instituto de sostén propio. ¿Cuál es? Esto se le llama el año industrial. Digamos, cada joven debería pagar su propio curso, ¿cierto? Hay jóvenes que de pronto los papás no los aguantan, hermanos adventistas, entonces, y tienen algo de dinero, entonces dicen, no, pues mandémoslo para X instituto, dicen que es muy bueno allá. Mandan el hijo no quiere, pero entonces les mandan para allá, porque de pronto no les quieren dar estudio tampoco secular. Ok, lo mandan para estos institutos, ellos les pagan todo, todo, ¿cierto? Y cuando a veces eso sucede, que todo no lo pagan, ¿cierto? No le ponemos el verdadero responsabilidad ni la entrega que se necesita. Entonces vamos más bien a hacer un problema que ser una bendición. Pero el joven que va, que tiene que trabajar y tiene que estudiar para poder pagar, tiene que para pagar sus estudios, este le va a dar más valor. Aquí dice que debe estudiar un año, ¿cierto? Y debe trabajar otro, porque eso es lo que debía hacer. En algunos lugares que conocí en Brasil, había uno donde usted trabajaba, bueno, eran 8 horas, entonces digamos que usted trabajaba 4 horas y estudiaba 4 horas. Y así con 4 horas pagaba lo de las otras 4 horas que estudiaba. O tenían otra opción que era usted trabajar un año completo, un año completico, y entonces trabajaba un año también completo. Trabajar y estudiar, perdón. Trabajaba un año completo y al otro estudiaba todo un año completo. Entonces, esa es más o menos la metodología de que quiere el Señor que lo hagamos. Dice, Él debe definirse para trabajar, o sea, el joven. El aprendizaje amontonado durante años de estudio, continuando, es perjudicial para los intereses espirituales. No hay necesidad de pasar tantos años en un mismo curso. Necesitamos hacer cursos breves, ¿cierto? Cursos de, bueno, lo que veamos que a nosotros nos puede servir en la obra de Dios. Podemos pensar, hay muchas cosas que yo puedo aprender hoy en día que son una bendición para servirle al prójimo, ¿cierto? Pero que no sean carreras tan extensivas, que sean de pronto algo, un técnico o algo así, digo yo, ¿no? Pero Dios se va a encargar de mostrarle a cada uno y vea lo mejor. Solamente leo lo que dice la inspiración, ¿ok? Dice, seamos profesores preparados para dar buenos consejos al alumno que entra a la escuela. No dejen de aconsejarlos exclusivamente al estudio de libros, en este caso libros buenos, que los jóvenes aprendan y después transmitan a otros los beneficios que recibieron. Si el alumno lo busca con humildad, el Señor del cielo abrirá su comprensión. El estudiante debe tener tiempo para revisar lo que ganó en conocimiento de los libros. Debe examinar críticamente el avance que, que hizo en la sala de clases y debe considerar el ejercicio físico con el estudio. Así él irá adquiriendo una educación que le permitirá salir con principios sólidos y un hombre completo. Entonces, mire, que el joven debe hacer un balance del conocimiento aprendido, ¿cierto? También debe hacer un balance del ejercicio físico, ¿cierto? Nos decía acá. ¿Y qué más? Y bueno, obviamente la parte espiritual, que eso es lo que el Señor también quiere que nosotros adquiramos. Bien, ya hemos prácticamente concluido con este tema, que hay muy abarcante, hay muchas citas por abarcar, pero que pues ahorita no hay cómo hacerlo. Porque por cuestiones de tiempo, ¿no? Y creo que ya hasta aquí ha sido suficiente. Eh, pero quiero dejarles en mente esto, porque si bien es cierto, en el mundo, en el universo, solamente hay dos tesorerías. Está la tesorería de Dios y la tesorería de Satanás, ¿cierto? ¿En cuál de las dos estás invirtiendo tu dinero? Pero así como hay también las dos tesorerías, también existen dos clases de educación o de sabiduría, porque educación no solamente es el aprendizaje
de libros de memoria, no, la educación también tiene que ver con principios morales, con el carácter, con la parte formal de una persona, con eso. Entonces vamos a leer porque estas dos clases de sabidurías o de educación que otorga el mundo, bueno, una la otorga el mundo y la otra la otorga Dios. ¿Cuál vas a escoger tú? Vamos a leer Santiago 3 del 13 al 18. Recuerden que hay dos, una del cielo y otra de la tierra. La educación de Dios o la educación de Satanás. Y cada uno de nosotros va a elegir cuál educación le queremos dar a nuestros hijos. Dice Santiago 3, 13 al 18. Esta versión es del lenguaje sencillo. Dice, si alguno de ustedes es sabio y entendido, muéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Esto es una verdadera educación, haciendo el bien y ayudando a los demás. Pero si ustedes no hacen todo, pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que esa sabiduría es egoísta, ¿cierto? Sino que es de este mundo y del demonio y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. Eso es lo que pasa cuando hay supremacía, ¿cierto? Cuando este quiere saber más que el otro. No espera que yo voy a terminar y yo voy a hacer un máster o voy a hacer un curso más avanzado todavía. No, porque eso genera peleas, celos, envidias y conflictos. Sigue diciendo, en cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios les permitirá dándoles paz y justicia. Hay dos, en otras versiones dice que hay dos. Hay una educación o sabiduría que da el mundo, porque hemos visto que la gente se mide por el título, ¿cierto? O sea, la gente le tiene en muchos lugares, no en todos, pero en muchos lugares la gente le tiene en cuenta por los títulos que tiene, no por la forma en que ayuda al prójimo, en su forma de hablar, en su forma de actuar, de una forma respetuosa, amable, cordial, cortés y muy serio también, ¿cierto? Eso no tiene valor porque usted no le van a preguntar si usted está estudiando, digamos, para médico, para doctor, a usted no le van a preguntar, bueno, ¿y usted siguió diciendo groserías? Ah, sí, yo todos los días digo groserías. Ah, bueno, entonces no va a pasar medicina, perdió medicina por grosero. No, no, igual van a pasar porque a ellos se les ha impuesto, se les pone que aprendan lo que enseñan los libros, hacer los parciales, los exámenes y listo, terminar. No hay ningún instituto o universidad, escuela donde prepara a los jóvenes en esto, a dejar sus malos hábitos, sus malas tendencias, sus malas palabras, sus malos propósitos. Eso no existe, ¿cierto? Hoy en día no se ve. Entonces, la verdadera educación quiere habilitar a los jóvenes para esto, para que estén preparados en toda circunstancia de la vida, para que ellos puedan discernir entre el bien y el mal, para que puedan elegir lo bueno, poder ayudar al prójimo, poder servirles y ser realmente discípulos de Cristo. Bueno, queridos amigos y hermanos oyentes, espero que les haya servido, que haya meditado en lo que hemos leído. Pidámosle al cielo que seamos padres fieles, firmes y que realmente le podamos dar una buena educación a nuestros hijos. Sin olvidar que ellos pueden aprender muchas cosas que se enseñan, pero recuerden cómo hay que hacerlo, ¿cierto? Evitando ciertas enseñanzas, colando, por así decirlo, y eligiendo lo mejor. No que lleven muchos años de estudio, pero ante todo enseñarles que ellos se deben de preparar para ser mensajeros, para ser ministros del Evangelio. Eso es una de las prioridades, pero también la parte intelectual también se puede aprender sin dejar aparte la Biblia como fundamento de toda educación. La Biblia es lo que ocupa el primer lugar. Bien, si les ha gustado este tema, compártalo, así me pueden ayudar.
para que muchos más hermanos puedan conseguir, puedan escuchar, perdón, estos temas y así ir ampliando el trabajo a través de las redes sociales. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Voy a terminar con una breve palabra de oración para finalizar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu inspiración, gracias por los consejos y amonestación que nos das a través de las Escrituras. Ayúdanos a vivir, a practicar cada principio y sobre todo este tema de los cursos de educación. Ayúdanos a poder hacer tu voluntad donde quiera que vayamos. Bendice a cada oyente, cada hermano, hermana que están escuchando estos temas, que tú les bendigas grandemente. Acompáñanos y dirígenos en este día. Te lo pedimos en el nombre y en la sangre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga y les guarde.